Atrasado no Me está. asusté, dije, hoy ¿Con quién se anotaron a la empieza el tutoría? año. Quisimos ir con González. Ay, yo Estaba re lleno, sí, a las 11 de la noche. Había dos horarios. Sí, pero No llegaste ninguno. ¿Te anotaste con tenemos clases, pero no las tenemos jugadas. Y bueno, pero tenemos clases, no nos fijan. Estaban en las clases. Todos juntos se anotaron. Por ejemplo, Con Tumi nos queríamos anotar ahí y ella no ¿cómo se llamaba nuestra profesora? Psicóloga estás. Chicos, esperamos 5 minutos a que vaya viniendo más gente y arrancamos. Socióloga. Socióloga. ¿Con ese? ¿O con Z? Profesora de Ahí está. Darío, ¿estás? diversidad. No, Suerte, suerte. Estamos preguntando dónde está Uri. ¿Ya hace Uri? médico especialista en medicina del trabajo. ¿Ya olvidaste de Uri? No sé si. No, es un profesor Qué lindo, y dejó a nosotros. Le ha prestado servicios profesionales. Ah, dijo que se llamaba. Tratando de dar sexualidad. Sí, No hay nada. pero ¿viste cuando vas para donde te dan los laboratorios de física? Viste que hay una cosa que dice especialidad en medicina del trabajo. Poquito, poquito. Creo que en 2 Creo que días tendríamos llegamos. que haber pensado por ahí no por trabajo. Ponete un cóndor. ¿Cómo? Un cóndor. ¿Qué es un punto? ¿Qué hago? Cóndor como like, creo que. Ah, no, no me gusta ganar. Esto es muy mejor, ¿no? Me gusta las maromas. Mostrado que tenemos. Ah, pero. Páginas largas. Tengo siempre. Por eso, que tenés vos. Y hay 9 de eso. Y dos como siguientes. Ah, Hay dos versiones atrás. pero no es malo, eso ya. Marzo de 2000. Ah, Nacho. 26 años. No es Sheila. Yo pensé que era de los chitos. 90 y pico, 70. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Me escuchan bien allá al fondo y todo? ¿Todo bien? Ok. Yo tengo frío. ¿Alguien tiene frío? ¿Hace frío allá atrás? Subimos un poquito el aire. ¿Querés subirlo? A ver si puedo. ¿Qué no llegaste con calor? ¿Está con frío? No, estuvo calor. Ah, Lo subimos un poco así no. Bueno, cualquier cosa si quieren que lo apague avisen. Bien, ya pasaron más o menos 5 minutitos, así que vamos arrancando si les parece. Esta es la primera de un ciclo de clases que vamos a hacer para sexualidad. Bueno, la idea es darles como un pantallazo general para antes de arrancar con el cursado. Vieron que
bueno, por la situación universitaria, toda esta semana tendríamos que estar cursando, pero hay paro de semana completa. Entonces, nada, nosotros desde nuestro lugar quisimos quizás un poco ayudarlos y aportarles, dando como clases de distintos temas que son bastante generales y que les van a servir para arrancar ya con un poco de conocimiento del área de sexualidad. Específicamente en métodos anticonceptivos, van a ver que primero se evalúa mucho en los finales, bastante se evalúa. Después vamos a ver algunos casos específicos y demás, pero bueno, es un tema que se evalúa mucho en los finales y que además lo que nos permite es intentar integrar todos los contenidos de fisiología. ¿Por qué? Porque los métodos anticonceptivos van a tener su acción a nivel del eje hipotálamo hipófisis ovárico, que es el que vamos a ver mañana, de 16 a 18 acá en este mismo Anfi. Vamos a ver de 2 de la tarde a 4 de la tarde vamos a ver anato de aparato genital femenino, y de 4 de la tarde a 6 de la tarde vamos a ver los ejes gonadales. Entonces nosotros cuando hablamos de métodos anticonceptivos, más allá de hablar del mecanismo de acción, la clasificación, para qué pacientes está indicado cada uno, cuáles son las contraindicaciones, cuál es el porcentaje, digamos, de efectividad, también nos permite integrar, bueno, contenidos del eje y contenidos también de anatomía e histología a nivel de, por ejemplo, el útero y demás. Entonces la idea un poco es que podamos hablar de eso. No sé si alguien no está en el grupo de segundo año, si alguien quiere entrar al grupo de segundo año de WhatsApp, ahí lo tienen para escanear. Y ahora les voy a dar para escanear también una guía. Si entran a comunidades de UP3, que es donde están métodos anticonceptivos, van a ver que vamos a usar la guía del Ministerio de Salud. Es una guía que quizás quedó un poco vieja, es del 2023. Es la última guía que publica el Ministerio de Salud con respecto a formación de métodos anticonceptivos para el personal de salud. Pero bueno, es la guía que usamos en la facu. Entonces, tiene más o menos 300 páginas, es bastante larga. Está muy buena porque habla de un montón de casos específicos, además de que le da un montón de información de todos los métodos anticonceptivos. Así que si la pueden ver, es bueno, pueden descargar la presentación de la clase también, por si la quieren tener en la tablet para ir siguiéndola o algo. Lo vamos a pasar por los grupos también, pero bueno, si la quieren descargar, pueden escanear ahí. Y ahora sí les paso para descargar la guía de la que les hablé. ¿Alguien pudo ver algo de métodos anticonceptivos? ¿O alguien ya cursó sexualidad? ¿Algo? ¿Nada? ¿Sí? ¿Todos pudieron escanear? Sí, gracias. Bueno, y esta es la guía de la que les hablaba, por si también quieren escanear esta y descargarla. Es una guía práctica para profesionales de salud en todo lo que es métodos anticonceptivos. ¿Puedo volver a la presentación? Sí, dame un segundo que se están escaneando el compañero y de ahí vuelvo. ¿Todos pudieron escanear? Sí. Ahí vuelvo a la de la presentación. Listo. Ahora si les parece arrancamos. Antes, el mismo disclaimer que les hacemos siempre. O sea, yo regularicé, aprobé de sexualidad el año pasado, fue una materia que me gustó un montón, de la cual aprendí un montón también, pero bueno, no dejo de ser un alumno, yo no soy profe. Entonces la idea es yo poder transmitirle un pantallazo general a ustedes, cualquier duda, consulta que tengan, si algún tema lo leyeron distinto, lo leyeron de otro lado o hay algo en lo que quieren profundizar, obviamente me frenan y lo vamos charlando. O sea, lógicamente puedo cometer algún error, por eso les digo siempre guíense la bibliografía obligatoria, que en este caso para métodos anticonceptivos es la guía esa, y si les parece arrancar. Yo en la primera diapositiva lo que les pongo es, bueno, ¿qué son los métodos anticonceptivos? Una definición, ¿alguien qué dirían ustedes si les preguntan qué es un método anticonceptivo?
formas de evitar el embarazo. Bien, sí, resumidamente es eso, son distintos procedimientos, dispositivos o sustancias que lo que nosotros nos permiten es directamente evitar un embarazo o al menos reducir las chances de que un embarazo pueda llegar a ocurrir. Entonces, si les pregunto una definición de método anticonceptivo, es esta. Después, vamos a poder analizar, vamos a ver un índice primero antes de ver la clasificación y ver en profundidad cada uno de los métodos anticonceptivos. Vieron que siempre hablamos de los distintos métodos anticonceptivos tienen distintos porcentajes de eficacia, los distintos porcentajes de seguridad. Hay algunos son más seguros que otros y eso lo calculamos básicamente con el índice de Pearl. El índice de Pearl, ¿cómo se calcula? Esto lo he escuchado en muchos relatos de exámenes y no es tan difícil. Pero básicamente es un índice que se calcula por cantidad de embarazos en 100 personas gestantes, 100 mujeres, que usan ese método anticonceptivo durante un año. ¿Okay? Entonces, más alto sea el índice de Pearl, significa que hubo más embarazos en pacientes que usaron ese método. Por ende, es menos eficaz. ¿Okay? Entonces, las posibilidades de contraer un embarazo son más altas. En base a este índice, después se calcula un porcentaje. Y acá vamos a hacer una diferenciación. Fíjense, yo hoy les dejé como un cuadrito donde hablamos de distintos métodos anticonceptivos. Por ejemplo, no usar ningún tipo de método anticonceptivo tiene un índice de Pearl de 85. Pero fíjense que hay dos tipos de entradas distintas. Un uso típico y un uso correcto. ¿Cuál va a ser el uso correcto? Va a ser el uso de la forma en la que está diseñada el dispositivo, el medicamento, o sea, el método anticonceptivo. Sería un uso perfecto, ¿ok? Sobre todo lo vamos a ver en distintos, por ejemplo, en los anticonceptivos hormonales, digamos, cuando nosotros tomamos la dosis y demás. Si tenemos un uso perfecto, que es como lo establece la farmacéutica o el fabricante del producto, vamos a tener obviamente un índice de Pearl más pequeño porque hay menos embarazos, se registran menos embarazos, el margen de error es más chico. Y después tenemos un uso típico, que es el cotidiano, digamos. Es un promedio que se calcula en base al uso cotidiano, el uso habitual de los métodos anticonceptivos. Fíjense que el preservativo peniano tiene un índice de Pearl de 2, o sea, es bastante seguro, pero en la práctica, o sea, habitualmente tiene un índice de 13, porque la gente lo usa mal. Después ya podrán ver también en esa misma guía y lo podremos ir charlando, solamente si tuvieron educación sexual integral en la secundaria o fueron a alguna charla, hay distintas indicaciones de cómo usar un preservativo peniano. En cuanto a la fecha de caducidad, en cuanto a cómo lo abrimos, cómo se coloca, cómo se saca y demás. Entonces, ahí es que hacemos la diferenciación en ese uso correcto y ese uso habitual. No, digamos, yo nunca he escuchado que a alguien le hayan tomado estos números. Es como para que ustedes tengan un orientativo de cuáles métodos son más seguros y demás. Ahora sí, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? Okay. Cualquier cosa me van frenando. Ahora sí vamos a la clasificación de los métodos anticonceptivos, que esto sí, digamos, es más importante y más evaluable en un futuro. Lo vamos a clasificar en 8 grupos distintos que es según el mecanismo de acción que tengan. Por un lado tenemos los métodos anticonceptivos de barrera, que son básicamente, como el nombre lo dice, todos los que forman una barrera física que no permite el paso de los espermatozoides. ¿Okay? Ahí vamos a tener lo que es el preservativo peniano, el preservativo vaginal, también está el diafragma vaginal, que lo vamos a ver ahora, porque hay algunos que no son tan conocidos, porque en Argentina no se usan tanto, no son tan convencionales. Y después el campo de látex, que no es un método anticonceptivo en sí mismo, porque digamos, se industrializa como digamos, un campo de látex tal cual, sino también, capaz lo vieron que se corta un preservativo al medio y se hace como un campo de látex. Se usa para distintas prácticas sexuales que no tienen que ver digamos, con la penetración, por eso no reducen el riesgo del embarazo, sino que lo que hacen es evitar las infecciones de transmisión sexual. Pero eso lo vamos a ver mejor. ¿Sí? Pensé que me estaba levantando la mano. Bien. Después, en cuanto a los anticonceptivos hormonales, lo vamos a poder clasificar en 2 grupos distintos. Vamos a tener anticonceptivos hormonales
hormonales combinados y otros que son solo de progestágenos. Los combinados que tienen, van a tener estrógenos y progestágenos, o sea que van a tener efectos fisiológicos distintos, y los de solo progestágenos, como lo dice el nombre, solamente tienen progestágenos. Y tienen distintas vías de administración, o sea, porque los hormonales los vamos a poder clasificar según digamos, el fármaco que nosotros estamos usando o según la vía de administración. Por ejemplo, el más común por excelencia después del preservativo probablemente es el ACO, que es anticonceptivo combinado oral o oral combinado, que básicamente son las pastillas que toman la mayoría de mujeres. Después está el ACI, que es anticonceptivo combinado inyectable, que se inyecta, si no me equivoco, trimestralmente. Ahora lo vamos a ver bien. Después está el parche, es un parche transdérmico que se pega en distintas partes del cuerpo. Y el anillo vaginal, que es un anillo de un material parecido como de látex, de goma, que va en el interior de la vagina y que libera hormonas a nivel de la vagina. Bien, y los de progestágenos lo mismo. Tenemos el oral, el inyectable y el implante subdérmico. El implante subdérmico es como si fuese un chip chiquitito, un tubito que se pone por debajo de la dermis, que dura 3 años y que va a liberar hormonas de ley. Después tenemos los dispositivos intrauterinos, básicamente los PIU, que vamos a diferenciarlos en dos. Vamos a tener un DIU de cobre que no tiene hormona, que su efecto fisiológico de método anticonceptivo es únicamente por el cobre, que ahora vamos a ver después qué es lo que le hace el espermatozoide, pero básicamente es espermicida el cobre, no tiene hormona. Y después un DIU de levonorgestrel, que sí es un DIU que libera hormonas a nivel del útero. La particularidad que tiene es que si bien libera hormonas, lo hace en cantidades muy grandes a nivel local, pero que no pasan tanto a la circulación sistémica. Entonces, sobre todo porque hay distintas contraindicaciones o distintos efectos adversos que puede tener ese shock de hormonas, eso está bueno porque es a nivel local. Después, estoy yendo muy rápido, ¿alguna duda? ¿Acá? Bien. Después, los quirúrgicos, básicamente ligadura de trompas y vasectomía. O sea, son los quirúrgicos que los clasificamos como irreversibles. Ahora sí hay un pequeño porcentaje de algunas cirugías que se ponen, que son reversibles, pero básicamente es un método quirúrgico que lo que hace es impedir el paso de los espermatozoides. Después tenemos los de emergencia, que el de excelencia es el levonorgestrel, que viene en una concentración específica como anticonceptivo oral de emergencia, o la pastilla del día después, la pastilla de emergencia. Después acá yo les puse, porque está incluido en la guía del Ministerio de Salud, el YUSPE, que lo vamos a ver, que es básicamente usar anticonceptivos, digamos, diarios, usarlos en una dosis específica, digamos, muchas pastillas, y si no también el que tiene, según la OMS, el que tiene mayor efectividad es poner un DIU de cobre en las 120 horas desde que ocurrió la relación sexual sin protección. Pero van a ver que son cosas que no suelen ocurrir, por eso lo más normal es que tomemos levonorgestrel. Bien, estos MBCF son métodos basados en el conocimiento de la fertilidad. Son los que denominamos como métodos naturales. Lo que hacen es medir distintos parámetros corporales para poder identificar si la persona gestante se encuentra dentro de lo que es la ventana fértil, o sea, la ventana donde puede ocurrir un embarazo, o si está por fuera, entonces por ende puede tener relaciones sexuales sin protección. Los más normales, digamos, mirar el calendario, calculando la ventana fértil en base a la fecha de última menstruación. Después también hay algunos que miden la temperatura basal. Después cuando veamos, mañana cuando veamos todo lo del EF que vamos a ver, cambia la temperatura basal del cuerpo en las distintas etapas del ciclo menstrual. Y después el MELA, que es el método lactancia-amenorrea. Básicamente que en los primeros 6 meses después del parto no vamos a tener ovulaciones. ¿Por qué? Porque ahí, vamos a verlo después mejor, pero la lactancia exclusiva, o sea, la succión, hace que se interfiera en el eje hipotálamo hipófiso ovárico, inhibiendo la ovulación. Esto lo vamos a ver un poco mejor después. Pero lo importante es que ustedes sepan que la clasificación es esta.
¿Hasta acá alguna duda en cuanto a la clasificación? La mini píldora está el levonorgestrel también, pero no está ahí. ¿Cómo? La mini píldora, que se llama. Claro, está dentro de los anticonceptivos hormonales de los profestágenos. Ahora lo Porque vamos a ese ver. no es considerado anticonceptivo, ¿no? Porque como se juntaron 3 o 4 mini píldoras de esas, se da un anticonceptivo de emergencia, pero ese, si cambia al largo tiempo, que está, se tiene que tomar siempre a mediodía, si se toma después a las 4 ya se baja la eficacia. Sí. Después vamos a ver, cuando veamos tanto los combinados como los de profestágenos, que hay unos que tienen una ventana de toma de 3 horas y otros que tienen de 12, o sea que son... Porque ambos dos son progestágenos, levonorgestrel y levonorgestrel son Sí. progestágenos. Y lo que vos decís, esto de tomar varias dosis juntas, es este que decimos YUPE, que es básicamente tomar varias de esas pastillas que no son de emergencia en realidad, tomarlas juntas para tener ese efecto anticonceptivo de emergencia. Ahora la vamos a ver mejor. Bien. En base a esta clasificación, la OMS lo que hace es darnos distintos criterios médicos de elegibilidad. Lo van a ver si ven los cuadritos que tienen el Ministerio en la guía del Ministerio de Salud. Van a ver que cada método anticonceptivo tiene un numerito en base a determinados pacientes. Ese numerito lo que nos va a indicar es si nosotros podemos darle ese método anticonceptivo a ese paciente o no, digamos, si es favorable, si está recomendado o si está completamente contraindicado. Por ejemplo, si tiene el numerito 1 para una paciente normal, o sea, digamos una paciente sana, de menor de 35 años, que no fuma, que no tiene ninguna patología, la mayoría de los métodos anticonceptivos van a ser 1. Se los vamos a poder dar sin ningún tipo de restricción. Después, cuando hablamos de 2, son métodos anticonceptivos que pueden llegar a generar algún efecto adverso o pueden tener algún problema, pero las ventajas de evitar ese embarazo superan a los posibles riesgos en la salud que pueda tener ese paciente. Entonces, en ese caso, cuando nosotros estamos ante un caso de un método anticonceptivo de tipo 2, vamos a ver si podemos usar otro que sea del tipo 1, que no tenga ninguna restricción, que no tenga ningún riesgo para la salud de esa paciente, pero bueno, en el peor de los casos, este se puede usar. Por ejemplo, acá el ejemplo que les doy es, en caso de una mujer fumadora, mayor de 35 años, se desaconseja el método anticonceptivo oral combinado. ¿Por qué? Porque tiene un posible riesgo cardiovascular, pero es muy bajo. Si esa paciente no tiene adherencia, no tiene la posibilidad de usar otro método anticonceptivo, este se lo podemos dar. Pero siempre vamos a elegir otros, obviamente. Suena como... Después, cuando hablamos de un 3, es cuando los riesgos que puede tener en la salud de esa paciente superan a las ventajas que tienen de evitar ese embarazo. Entonces no se recomienda en la mayoría de los casos, pero si no hay otra opción disponible, quizás sí podemos usarlo. Por ejemplo, una paciente con migraña sin aura, o sea, no nos vamos a meter tanto en patología porque no tiene sentido, porque también es muy difícil que se los tomen y porque los vamos a mezclar con un montón de cosas que no tienen sentido. Pero acá el ejemplo es una paciente con migraña sin aura, le podemos dar un anticonceptivo hormonal combinado y tiene riesgo de un accidente cerebrovascular, por eso vamos a preferir otro método, pero en caso de que no haya otro método que podamos darle, podemos quizás optar por él. Y después directamente tenemos los del tipo 4, que son una contraindicación absoluta. O sea, el método anticonceptivo, este método anticonceptivo no lo podemos usar en determinado paciente porque implica un riesgo muy grande para la salud o directamente para la vida de ese paciente. Bien, esto es por ejemplo, el ejemplo que le da, una trombosis venosa profunda, activa con un ACO, tiene un riesgo de una trombosis que puede ser muy grave y que puede afectar mucho la salud. Entonces, cuando ustedes vean los criterios de elegibilidad, que les van a dar como un numerito del 1 al 4, vamos a estar hablando de esto, porque hay mejores métodos y peores para distintos tipos de pacientes. Bien, ¿alguna duda de estos criterios de elegibilidad y algo hasta acá? Siento que estoy yendo como muy rápido. Bien, buenísimo. Ahora vamos a hablar un poco, probablemente no se lea mucho porque es bastante largo este cuadrito, pero vamos a hablar un poco de todo lo que son métodos de barrera.
Métodos de barrera son estos métodos que vimos en la primera clasificación, que son barreras físicas que impiden el pasaje de los espermatozoides, o sea, impiden el contacto de fluidos y mucosas. ¿Cuál vamos a tener? O sea, por excelencia, el más normal, el que, digamos, el que todos conocemos, preservativo peniano. Es una funda que puede ser de látex o también puede venir de poliuretano, que es otro material para los pacientes alérgicos al látex. Básicamente lo que hace, como hablamos, es detener el semen y impedir, digamos, el contacto con el aparato genital femenino para que no pueda encontrarse con el ovocito. ¿A quién se lo vamos a indicar? Básicamente cualquier persona sexualmente activa. No tiene restricciones médicas con ningún paciente, o sea, lo único que esto que les decía es si hay algún paciente que tiene una alergia al látex puede usar uno de poliuretano. Entonces no hay ninguna contraindicación básicamente. Fíjense que es categoría 1 de la OMS, que es lo que estamos hablando. Bien, si por ejemplo no se aconseja en disfunción eréctil severa, porque no, digamos, prácticamente es difícil ponerlo, pero no tiene ninguna contraindicación absoluta, o sea, no hay ningún paciente que no pueda usarlo bajo ningún punto de vista, o sea, no existe. Lo que tiene de bueno el preservativo es que hoy por hoy, por ley, está en absolutamente todos los efectores de salud, tanto públicos o privados del país. Digamos, los efectores públicos, uno tenga obra social o no, tenga prepago o no, puede ir a buscar preservativo de manera gratuita. Lo mismo, las prepagas y las obras sociales también tienen la obligación de poder dar una cierta cantidad de preservativos gratis a todos los socios por mes. Bien, y cuando vemos todo lo que es digamos, métodos de barrera, vamos a hablar entonces del mecanismo de doble protección, van a escuchar. Cuando hablamos de doble protección es como, digamos, la cúspide de los métodos más efectivos, porque vamos a combinar un método de barrera, en este caso el preservativo peniano, con algún otro método hormonal. Entonces, nos protegemos por un lado del riesgo de contraer distintas enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual, y además reducimos casi a cero la posibilidad de contraer un embarazo. Bien. Bueno, nada, esto en cuanto a preservativo peniano. Fíjense que tiene un índice de PER correcto, digamos, perfecto de 2 y típico de 13. Después, preservativo vaginal, no sé si alguna vez vieron, es un preservativo bastante más grande que tiene dos anillos, uno en un extremo, otro en otro, un anillo digamos, más grande, que es el que queda en contacto con la vulva, y uno más chico, que es el que ingresa, digamos, en la vagina. Cubre, digamos, todo el interior de la vagina. Lo puede usar cualquier persona con vagina, básicamente, cuando no se quiere o no se puede usar preservativo peniano. Lo importante cuando hablamos sobre todo estos métodos de barrera de látex es que nunca se pueden combinar entre ellos. O sea, nunca podemos usar preservativo vaginal con preservativo peniano o usar doble preservativo peniano o hacer esas cosas raras, no. Porque la fricción entre el látex puede hacer que se rompa, entonces termina siendo mucho peor. Bien, contraindicaciones cuando haya alguna cuestión en la anatomía vaginal que impida el uso, impida la adherencia a la paciente, genere incomodidad, pero no tiene ninguna contraindicación. Bien, se puede colocar horas antes, un par de horas antes del encuentro sexual se puede colocar y queda. Tiene menor eficacia que el preservativo peniano, puede desplazarse, hacer ruido. Acá dice menor disponibilidad gratuita, pero directamente no es gratuito, en Argentina no es gratuito, de hecho es muy difícil de conseguir, digamos, comprándolo directamente, y bueno, implica una cuestión de colocación que es, digamos, más difícil. Después, el diafragma vaginal, ahora les voy a mostrar una fotito en la próxima diapositiva, porque seguramente quizás bastantes no lo conozcan. Es como si fuese un disco, una tapita, una cúpula de silicona, como si fuese la copita menstrual, o sea, es similar, es del mismo material, es parecido. Y lo que hacemos es colocarlo, se puede colocar hasta 6 horas antes y se puede retirar 6-8 horas después de la relación sexual. Y lo que hace es básicamente también impedir el paso de los espermatozoides, o sea, que no puedan ascender al útero. Se pone en el cervix, en el cuello del útero, se pone ahí a nivel de la vagina. Ahora vamos a ver cómo se coloca. Es más raro, además lo que se usa es que para poder
introducirlo, se pone un lubricante o un gel que tiene que ser espermicida también en alrededor, es como bastante difícil. Por eso fíjense que tiene un índice de PER de 6, que ya es como medio alto, y en un ISO típico o habitual es de 17. Es reutilizable, eso es lo bueno, se puede usar hasta 2 años. No tiene hormonas, o sea, no causa distintos efectos sistémicos que a veces pueden que no estén buenos, digamos. Bien, y después el campo látex, que es lo que les decía antes, no es un método anticonceptivo como tal, sino lo que se usa básicamente es una lámina de látex que se puede hacer cortando un preservativo o puede, digamos, comercializarse de esa forma, que lo que permite hacer distintas prácticas sexuales evitando el contagio de ITS, pero no, digamos, para la penetración en sí. Bien, ¿alguna duda de métodos de barrera? Lo que estuvimos hablando hasta ahora. Esto es, o sea, generalmente es bastante fácil. Fíjense, es un preservativo peniano normal de toda la vida, el que seguramente la mayoría conozca. Después, este es el vaginal, fíjense que el paquete es bastante más grande, tiene estos 2 anillos, uno interior y uno exterior, que es más grande. Se coloca, fíjense, este es el útero, esta es la vagina, acá tendríamos la vulva, fíjense cómo queda puesto. Así queda en el exterior, después se enrolla y se desecha normalmente. Y este es el diafragma, fíjense que es como parecido a lo que sería una copita, viene con su estuche y todo. Se coloca de esta forma, fíjense, esto es la vagina, este es el útero y se coloca acá en esta porción en contacto con el cuello del útero. Acá hay otra foto más 3D. Pero bueno, eso es lo que hablamos, lo que vimos de la barrera. Después, antes de ver lo que son la clasificación de los distintos anticonceptivos hormonales, yo les quería hacer como un pequeño repaso. O sea, no vamos a profundizar mucho en los ejes gonadales, pues lo vamos a ver mañana a las 4 acá en este mismo Anfi. Pero para poder entender cómo funcionan los hormonales, hay que entender algunas cosas sobre su mecanismo de acción y cómo interactúan con el eje. Todos, absolutamente todos, independientemente cuál sea, digamos, la administración que tengamos de ese mecanismo, de ese método, perdón, actúan en el eje hipotálamo, hipófisis ovario. O sea, van a tener un efecto a ese nivel. ¿Qué es lo que van a generar? Principalmente 2 efectos. Vamos a tener anticonceptivos hormonales que lo que generan es anovulación, que son los combinados, que lo que van a hacer, que básicamente son estrógenos y nitrogestágenos, y lo que hacen es inhibir la liberación de FSH y de LH desde la hipófisis. Ahora lo vamos a ver cuando veamos el eje. Entonces, como no tenemos ni LH ni FSH, no tenemos el pico de LH que necesitamos para la ovulación, por ende no ovulamos. Entonces, por eso son anovulatorios. O sea, reducimos el riesgo del embarazo porque directamente no vamos a tener un óvulo que pueda ser fecundado. ¿Okay? Bien, esto es lo que hablamos antes. El ACO, el inyectable que es el ACI y el desogestrel, no hace falta que se sepan, digamos, los fármacos específicamente, pero estos son los combinados. Después tenemos otro método o otro mecanismo de acción que son los del espesamiento del moco cervical. Fíjense que nosotros acá en contacto con la vagina y el útero vamos a tener el cervix, que va a haber un moco ahí, y lo que podemos hacer nosotros es, el efecto fisiológico que podemos hacer es que ese moco se espese, que sea básicamente casi como impenetrable, digamos, entonces que los espermatozoides no puedan ascender directamente, por ende no puedan, digamos, encontrarse con el óvulo. Entonces, esa es que es la diferencia. O segundo es con levonorgestrel y lo primero es con desogestrel. Claro, estos son principalmente de progestágenos. Pero primero también son progestágenos también, pero... Progestágenos y estrógenos, sí. No, y también puede ser solo progestágenos también, desogestrel. Desogestrel solo es un progestágeno. Bien, ok. Bien, entonces, lo que hacemos es hacer un poco más espeso, pegajoso, básicamente impenetrable. Acá está lo de la minipíldora que decía el compañero antes y el DIU de levonorgestrel. Después, de manera secundaria, accesoria, lo que producen los métodos anticonceptivos son estas 2 cosas.
El 3, que es cambios a nivel del endometrio. Como tenemos un cambio hormonal, ustedes cuando vean ciclo ovárico y ciclo menstrual lo van a ver bien, pero lo que pueden generar esta alteración de las hormonas es que el endometrio no prolifere y no se prepare para la implantación como debería ser. Entonces, supongamos que esto de manera completamente accesoria, no es el mecanismo principal, pero si ocurre, en caso de ocurriera una fecundación, es más difícil que se implante. Si no se implanta, básicamente vamos a tener menstruación y digamos, no va a haber un embarazo. O sea, lo hace más delgado, poco receptivo. Y después hablamos de alteraciones en el transporte tubárico. A nivel de las trompas uterinas vamos a tener distintos cilios, porque la histología del aparato genital femenino lo van a ver. Van a tener distintos cilios que una vez dada la fecundación van a empezar a moverse permitiendo el transporte del ovocito y después también del ovocigoto cuando se unen. Entonces, nada, básicamente lo que hace es que se dificulte mucho más que entre ellos se encuentren y que después además se puedan implantar. Pero bueno, como les digo, tienen que quedarse con que los hormonales, dependiendo cuáles sean, pueden generar anovulación, especialmente el moco cervical o ambas, y digamos estos dos mecanismos que son accesorios. ¿Alguna duda? ¿No? Bien, vamos a ver el eje un poquito. Como les digo, esto es muy general porque lo vamos a ver mejor mañana y no quiero marearlos con información. Pero lo que vamos a ver es que en condiciones normales el hipotálamo libera GnRH, o sea, libera GnRH en una secreción pulsátil. Eso lo vamos a ver mejor mañana. Que actúa a nivel de la hipófisis haciendo que libere LH y FSH. Hormona luteinizante, hormona folículo estimulante. LH y FSH viajan a nivel del ovario. La folículo estimulante, como lo dice el nombre, va a agarrar toda la reserva folicular que nosotros tenemos a nivel de los ovarios y va a poner a madurar a los folículos. Va a poner a madurar más o menos 10 folículos, de los cuales solamente uno va a ser el dominante, que va a ser el que digamos, se va a liberar en la ovulación. Y esos folículos cuando están madurando van a liberar estrógenos. Esos estrógenos son importantes para la primera fase del ciclo menstrual, donde nosotros, después de que menstruamos, vamos a necesitar hacer proliferar ese endometrio, o sea, hacer que crezca las células de ese endometrio. Por eso son importantes en la primera etapa. Y después la progesterona, que tienen que ver en la segunda etapa, una vez que nosotros ya ovulamos, cuando tenemos un endometrio secretor. O sea, vamos a tener el desarrollo de distintas glándulas endometriales que nos permiten o nos preparan específicamente para la implantación. Los estrógenos, a nivel del eje, no sé, a ver, está acá al final, los estrógenos a nivel del eje, este es el masculino. Los estrógenos, principalmente el estradiol, va a tener un feedback negativo a nivel de la adenohipófisis y a nivel del hipotálamo. ¿Okay? Entonces, más estradiol tenemos, vamos a ejercer feedback negativo, vamos a inhibir la liberación de GnRH, la liberación de LH y de FSH. Excepto en un momento específico del ciclo, que es acercándonos, digamos, al día 14, que es más o menos el día de la ovulación, una concentración muy alta y sostenida durante más o menos 48 horas de estradiol, lo que va a hacer es cambiar el feedback que ejerce, va a ejercer un feedback positivo a nivel de la adenohipófisis para que libere un pico de LH. Ese pico de LH es el responsable de la ovulación. Lo que hace, entre otras cosas, o sea, aumenta la presión intrafolicular y demás, que lo van a ver mejor después. Pero lo que hace básicamente es que se rompa el folículo y podamos liberar el ovocito. Entonces, fíjense que acá está cuál es el mecanismo de acción de los anticonceptivos hormonales. Bien, ¿qué hace un anticonceptivo hormonal? Le dice, por así decirlo, a la hipófisis que no libere FSH ni LH. Entonces, si no las libera, nosotros estamos suponiendo que ya hubo una ovulación. Por eso no vamos a tener, digamos, no vamos a tener ovulación, por eso no va a ocurrir el embarazo. En un ciclo normal, la GnRH, liberada por el hipotálamo, viaja hacia la hipófisis,
La hipófisis libera FSH, que pone a madurar a los folículos a nivel del ovario. Se genera el pico de LH, que desencadena la ovulación, entonces liberamos ese ovocito y puede ser fecundado. Y si no hay fecundación, lo van a ver mejor después, si no hay fecundación, se descama el endometrio por la caída de la progesterona y tenemos cáncer. Pero si tomamos un anticonceptivo hormonal, vamos a tener hormonas exógenas. ¿Qué son exógenas? Que digamos, no son de una síntesis nuestra, sino que vienen por fuera. Que son básicamente las que estaríamos tomando de manera oral, o inyectable, o con implante. Entonces vamos a tener siempre niveles altos de estrógenos, progestágenos, que ejercen feedback negativo, o sea, digamos, se meten en lo que sería el eje, inhibiendo, digamos, la ovulación. No permiten la maduración folicular, también tienen este efecto a nivel del moco cervical y demás. Entonces, como no tenemos ese pico de LH, no hay ovulación y además tenemos un moco espeso a nivel del cervix que no permite el pasaje de los espermatozoides. Fíjense, esto, como les digo, lo vamos a ver mejor mañana, pero hipotálamo libera GnRH, actúa a nivel de la hipófisis, que libera FSH y LH. La FSH va a actuar acá, a nivel de los folículos, haciendo que los folículos empiecen a madurar. Hasta que en el día 14, fíjense, acá va aumentando el estradiol, aumenta, tiene un feedback negativo en el eje, hasta que llega a un pico máximo, donde estuvo en concentraciones muy altas, durante 48 horas más o menos, y ahí es que genera el pico de LH, que es lo que vemos acá arriba. El pico de LH, fíjense que se coincide con la ovulación, porque es responsable de la ovulación. Después, acá lo que vemos también es que la progesterona, como les decía antes, es más importante en la fase 2, que sería la fase lútea del ciclo ovárico, o la fase secretora del ciclo menstrual. Bien, esto es más o menos anticonceptivos hormonales. Ahora lo vamos a ver cada uno, pero ¿se entendió más o menos el mecanismo de acción? ¿Qué es lo que hace? ¿Quedó alguna duda, algo por el estilo? Ok. Bien. Ok, entonces ahora sí vamos a meternos de lleno en los hormonales combinados, en los famosos SACO. Tienen estrógenos y progestágenos. Acá, repetimos de nuevo, el estrógeno inhibe la liberación de FSH, o sea, frena la maduración folicular. El progestágeno inhibe ese pico de LH que necesitamos para la ovulación, así que es anovulatorio y además juntos espesan el moco cervical y adelgazan el endometrio. Vamos a tener dos presentaciones distintas, presentaciones de 21 pastillas que todas tienen, digamos, el fármaco activo, todas tienen el principio activo, o 28 comprimidos que van a tener 21 pastillas activas con el fármaco y 7 pastillas que son de descanso, que son, digamos, pastillas que no tienen nada, que son de placebo, sobre todo para permitir la adherencia de los pacientes, que si, digamos, vienen tomando una pastilla todos los días y de la nada durante una semana entera no la toman más, quizás se olvidan o no respetan el horario, entonces muchas veces es más cómodo poder usar cajas de 28 comprimidos. Se toma un comprimido por día en el mismo horario. Bien, después el inyectable se inyecta una vez por mes, antes les había dicho cada 3 meses, no, es una vez por mes, que es el ASI. Bien, acá no importa esto. El parche, que es esa figurita, ese cuadradito que se pega en distintas partes del cuerpo, también es un parche que se usa durante 3 semanas, durante una semana se saca y después se vuelve a empezar. Son hormonas que se absorben a nivel de la piel y tienen sus efectos sistémicos. Y después el anillo cervical, que es exactamente lo mismo, el anillo vaginal, perdón, que es exactamente lo mismo, está en la vagina durante 3 semanas y una semana se saca. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Hay muchas contraindicaciones, estas son contraindicaciones absolutas, o sea, categoría 4 de la OMS, que es lo que habíamos visto antes. Generalmente lo que en la facu más vemos es los hormonales combinados se empiezan a desaconsejar en fumadoras
mayores de 35 años porque aumenta el riesgo cardiovascular. Obviamente también en la lactancia se desaconsejan, por eso vamos a usar solo de progestágenos. Después hay un par de otras cosas, o sea, trombosis, cardiopatías isquémicas, hipertensión severa, migraña con aura, diversas patologías. Es muy difícil, no creo que ningún docente se los tome o se los tomen en el parcial, porque digamos, tiene que ver con patologías que a nosotros ahora no tenemos que ver. Pero esto es un poco de hormonales combinados. ¿Alguna duda? ¿No? Vamos a seguir rápido, digamos. Y después tenemos los ASP, o les pueden ver con otras siglas, que son los que solamente tienen progestágenos. La ventaja clara que tienen es que básicamente no tienen estrógenos, solo tienen progestágenos, entonces se pueden usar en la lactancia y en otras situaciones, otras pacientes específicas, por ejemplo, migraña con aura, la fumadora mayor de 35 años, paciente con hipertensión arterial, con antecedentes de trombosis venosa profunda y más. Acá tenemos la mini píldora, que sería como digamos, la pastilla normal. Lo único que hace, el único mecanismo de acción que tiene es espesar el moco cervical. No es anovulatoria. Después de la toma se pierde digamos, la impenetrabilidad del moco cervical. La ventana de olvido en este caso es únicamente de 3 horas. O sea, nosotros, por ejemplo, supongamos que tomamos la pastilla todos los días a las 6 de la tarde. Si estamos dentro de esa ventana de 3 horas, o sea, se podría tomar 3 horas antes o 3 horas después. Pero, digamos, la ventana es esa. No así los saco o los combinados en realidad, que puede ser hasta 12 horas. Después, el desogestrel, que es el inyectable, sí es anovulatoria porque inhibe el pico de LH, además espesa el moco cervical. Esta ventana de olvido también es de 12 horas. Este no es inyectable, este es comprimido también. ¿Es comprimido también? Sí, porque también es ese que estaba diciendo. Sí, acá está inyectado. Es más grande de 12 horas. Lo otro sí. Si olvidas por 2 horas ya se pierde la forma anticonceptiva. Es un progestágeno también, pero que no es tan bueno, ¿no? Hay otro progestágeno que pero este es que se puede utilizar para cuando se queda embarazada, como yo le digo. Está bien. Que se juntan las pastillas, 3, 4, eso es lo que decía. Bien. Sí, bueno, entonces es verdad, ambos son pastillas. El inyectable, que es el que estaba diciendo antes, es este. Este es el que se pone cada 3 meses, de algún lado había sacado que era cada 3 meses, es anovulatorio, además tiene espesamiento del moco cervical y adelgaza el endometrio. ¿Cuál es lo bueno de todos estos anticonceptivos que tienen un periodo o digamos un funcionamiento más largo? Que se los vamos a indicar, si no hay ninguna contraindicación, a pacientes que tienen poca adherencia a los métodos diarios. Por ejemplo, absolutamente siempre para todas las relaciones sexuales, nosotros como promotores de la salud, como profesionales de la salud, siempre tenemos que indicar y tenemos que resaltar la importancia de usar preservativo, porque es el único método anticonceptivo que va a prevenir infección de transmisión sexual. Eso por un lado. Además de eso, por ejemplo, una paciente que quiere empezar con algún método anticonceptivo hormonal, pero que se olvida de tomar las pastillas y digamos todo el tiempo suspende el tratamiento o tiene miedo de quedar embarazada justamente por eso, que se lo toma tarde o se olvida las tomas y demás, hay distintos métodos por los cuales podemos analizar la situación de cada paciente y podemos optar por dar esos métodos que, por ejemplo, en este caso de esta que es solo de progestágeno se pone cada 3 meses. Entonces vamos a tener un efecto anticonceptivo durante 2-3 meses, que es un montón. Solamente tenemos que asegurarnos de que la paciente cada 3 meses vaya a volver a ponerse la inyección, pero bueno, no requiere una toma diaria. Y el implante subdérmico, que es ese chip chiquitito que les decía, es como un tubito, es el que se libera, se coloca acá generalmente, ahí viene con una maquinita específica para ponerlo, y dura 3 años. Lo bueno también es que es reversible, se puede retirar en caso de que la paciente no lo quiera.
Todos estos son los hormonales, son todos gratuitos también, salvo el anillo vaginal, que yo no he escuchado que, digamos, que exista, en Argentina no lo he escuchado. El parche transdérmico me parece que no es gratuito, pero tanto de los inyectables como los orales y el implante son gratuitos en todos los centros de salud y efectores públicos. Bien, ¿alguna duda de esto? Bien. Esta, que también está bastante larga, son todo lo que son dispositivos intrauterinos. Los DIU, básicamente DIU de cobre y el DIU de levonorgestrel. Bueno, acá también dice como incluso las marcas y más, pero eso no importa. Lo importante, DIU de cobre, una duración de entre 10 y 12 años. Es un montón de tiempo, eso está buenísimo. Lo bueno que tiene también, que hablábamos antes, es que no libera hormonas, o sea, el efecto anticonceptivo es justamente por el cobre. Lo que hace es que tiene un efecto espermicida, o sea que básicamente mata a los espermatozoides. Además, genera un espesamiento del moco cervical. Bien, después también, esto no es tan importante, pero a nivel de todo el aparato genital, o sea, a nivel vaginal, a nivel del útero, la presencia de ese cobre genera una respuesta inflamatoria que hace que se presenten, digamos, distintas células del sistema inmunológico que hacen que sea bastante hostil para los espermatozoides. O sea, básicamente se lo comen, hacen fagocitosis de los espermatozoides. Bien. Bueno, y acá les comento un poco esto, que tiene también, según la OMS, yo estoy casi seguro que en Argentina eso no se debe hacer, pero según la OMS, el método anticonceptivo de emergencia con mayor eficacia es poner un DIU de cobre dentro de las 120 horas desde la relación sexual sin protección. Como les digo, no me consta que sea en Argentina, quizás sí, no lo sé, no soy médico todavía, puedan preguntárselo quizás cuando tengan seminario de métodos anticonceptivos, pero bueno, según la OMS comentan eso. Lo vamos a dar esto, se puede poner 48 horas posparto, cuando tenemos pacientes con contraindicaciones de hormonas, por ejemplo cáncer de mama, no le podemos dar a un paciente un método anticonceptivo con estrógenos. En la perimenopausia, en la adolescencia, no sé. Después, contraindicaciones, embarazo confirmado es la principal contraindicación. Antes de ponerse un DIU, en el médico, el ginecólogo, el profesional que lo vaya a colocar, primero lo que tiene que hacer es pedir una ecografía y un análisis de sangre para asegurarse de que la paciente no esté embarazada, básicamente. Esa es la principal contraindicación. Después, por ejemplo, hay otras cosas más específicas como cavidad uterina distorsionada, sangrado uterino anormal, demás, o alergia al cobre, por ejemplo, cáncer cervical o endometrial, pero lo más importante, lo que nosotros primero vamos a hacer es descartar un embarazo, porque lógicamente es incompatible con un embarazo. Las desventajas, en algunas pacientes puede presentar un sangrado menstrual muy abundante, o sea, puede hacer que cambie el patrón de sangrado y empiecen a tener menstruaciones muy abundantes. También expulsión espontánea, seguramente escucharon algún caso de que simplemente se desprende, o sea, se sale el DIU o muchas veces ocurre un embarazo igual. Y además, bueno, como es un procedimiento ambulatorio, pues es un procedimiento que lo tiene que hacer un profesional y demás, que no lo puede usar el paciente por sí mismo, bueno, eso quizás lo podemos marcar como una desventaja. Después, el DIU de levonorgestrel, o sea, el DIU de hormonas, lo que hace principalmente, el efecto o el mecanismo de acción principal es el espesamiento del moco cervical. Después lo que hablábamos antes, que hacen la mayoría de los hormonales, atrofia endometrial. Los primeros ciclos, acá marca que los primeros ciclos, es lo que decía el manual del Ministerio de Salud, es que genera un efecto anovulatorio, pero no es lo principal, digamos, puede tener ese efecto anovulatorio en los primeros ciclos, pero en realidad el mecanismo de acción principal es esto, el espesamiento del moco cervical. Y esto es lo que les decía antes, que la concentración de levonorgestrel, que es el fármaco, el progestágeno, es muy alta en el útero, pero casi nula o muy baja a nivel sistémico. Entonces va a ser hormonal, pero únicamente a ese nivel. Bien. O sea que no inhibe el eje hipotálamo-hipófisis. No,
o sea, su efecto principal, digamos, va a ser ovulatorio, el eje va a seguir funcionando igual, digamos, en términos generales va a seguir funcionando igual. Los primeros ciclos sí puede ser anovulatorio y puede, digamos, si es anovulatorio es porque interfiere en el eje, pero en realidad no, o sea, la principal acción que tiene es el espesamiento hormonal. Eso es lo bueno, que tiene esos pocos efectos a nivel hormonal, digamos, sistémico general. Contraindicaciones, lo mismo. Embarazo confirmado, cáncer cervical, demás, sensibilidad a los progestágenos, la vía uterina disfuncionada. Lo importante es descartar el tema de un embarazo. Ventajas. Dentro de las principales ventajas tenemos que reduce un montón el sangrado menstrual. Eso también muchas veces, a veces los anticonceptivos hormonales se los indican a pacientes que tienen sangrados muy abundantes en las menstruaciones. Esta es la principal ventaja que tiene. Bueno, incluso a tal punto puede generar una disminución del sangrado que puede generar amenorrea en algunas pacientes, por ejemplo una paciente anémica donde no tenemos que seguir perdiendo más sangre, seguir perdiendo sangre sería negativo, la amenorrea puede estar, puede tener un efecto positivo. Bien, y eso es lo más importante en cuanto a los dispositivos intrauterinos. ¿Alguna duda de los PIU? ¿Ninguna? ¿Nada? Estoy yendo muy rápido, no sé si es que están entendiendo todo o no están entendiendo nada. Bueno, pero les va a servir, o sea, después total en el cursado lo van a volver a ver, van a volver a leer la guía. Lo importante es que tengan este pantallazo general que era un poco la idea de la clase. Después, están los quirúrgicos. Los quirúrgicos, nada, acá como les comenta, está la ley de 26.130, que si no me equivoco es la ley de salud sexual y... no es la ley sí, y procreación responsable o algo por el estilo. En sexualidad van a haber mucho marco legal, mucho marco legal de Argentina, que está bueno en cuanto a identidad de género y demás. Tenemos dos tipos, ligadura tubaria, vamos básicamente a impedir o a hacer una oclusión en las trompas de falopio, o sea, impedimos básicamente la ovulación, el contacto de mujer. O sea, no impedimos la ovulación, vamos a ovular, pero no se van a encontrar nunca el espermatozoide con ese ovocito. Si no, digamos, si se hace bien, si no hay ningún caso de mala praxis o algo por el estilo, fíjense que el índice de PERM es muy bajo, o sea, es casi imposible que haya un embarazo. Bueno, esto no importa tanto, se puede hacer de manera laparoscópica o no, con anestesia general, si es, digamos, un procedimiento quirúrgico. Y la reversibilidad, que es lo que hablábamos antes, ahora se está viendo cada vez más que quizás hay cirugías que pueden hacer que sea reversible, pero generalmente se considera como un método anticonceptivo irreversible. Por eso también la información que nosotros tengamos en ese sentido es importante para que podamos transmitírsela a la paciente la consejería sexual. Que es lo que dice acá, reversión posible pero compleja y no garantizada. Después, cuando hablamos de vasectomía es básicamente la sección y la oclusión de los conductos deferentes. Es específicamente en una porción del conducto deferente, que si no me equivoco es la funicular. Fíjense que el índice de PERM es mucho más bajo, entonces es más seguro todavía. Es ambulatorio con anestesia local, o sea, es menos invasivo, es un procedimiento quirúrgico menos invasivo. Y se hace un espermograma, se hace un análisis del esperma, porque obviamente vamos a seguir eyaculando, o sea, va a seguir habiendo eyaculación, nomás que no va a tener espermatozoides. Cuando vean espermograma y cuando vean bien la fisiología de la eyaculación y las características del semen, van a ver que los espermatozoides son una porción como muy pequeña de la composición final. Entonces el semen está formado por la secreción de distintas glándulas, que vamos a tener distintas glándulas asociadas o anexas al aparato genital masculino que lo van a formar. Y hacemos un espermograma a los 3 meses para ver que efectivamente haya funcionado bien la cirugía. Y esto es lo mismo. La reversibilidad es considerado permanente, se puede hacer una reversión. Si tienen menos de 10 años de que se hizo el procedimiento hay más posibilidades, pero también los consideramos generalmente permanentes. ¿Alguna duda de esto? Bien, después van a poder ver mucho
o preguntas que le pueden llegar a hacer es los distintos pacientes, por ejemplo, los quirúrgicos los vamos a contraindicar en, por ejemplo, pacientes de menor edad o pacientes jóvenes, pero tienen que analizar bien el marco legal, que yo no les quiero decir algo que digamos, pueda estar mal o que no pueda ser correcto. Tienen que analizar bien el marco legal para ver a partir de qué edad sí se puede hacer un procedimiento quirúrgico. Porque, por ejemplo, a partir de los 13 años se puede ir a cualquier efector de salud y pedir un método anticonceptivo. Generalmente, seguramente a una persona de 13 años se va a trabajar de manera interdisciplinaria con el equipo de salud, con los trabajadores sociales y demás, para ver de acompañar a ese niño, esa niña que va a pedir un método anticonceptivo, pero se lo vamos a dar. Digamos, si hay una persona de 13 años que tiene ya la capacidad de poder acercarse al centro de salud, pedirnos un método anticonceptivo, se lo tenemos que dar, tenemos la obligación de dárselo. Si ya hay distintas restricciones o distintas cuestiones a analizar desde el marco legal en cuanto a los anticonceptivos hormonales y a estos procedimientos, los quirúrgicos, que si no me equivoco, pero les digo, chequenlo bien porque no me fijé en eso, me parece que se puede a partir de los 16 años es que se puede, digamos, comenzar a pensar en un procedimiento quirúrgico con el acompañamiento de padre, madre, tutor. ¿Okay? Pero bueno, legalmente, digamos, todo lo que corresponde, todo lo que compete a las decisiones y del cuidado del propio cuerpo, en Argentina desde los 16 años ya hay libertad en ese sentido. Bien, anticonceptivos hormonales de emergencia, que es una de las clasificaciones que vimos antes, tenemos el más conocido, el que más se usa, es el de levonorgestrel. Ahora la presentación más usada es una sola pastilla. Lo tenemos que tomar, se puede tomar hasta 72 horas después de la exposición sin protección, después de la relación sexual sin protección. Es efectivo hasta 120 horas, pero ya digamos la eficacia disminuye muchísimo, entonces mientras antes se pueda tomar mejor. Este también está disponible en todos los centros de salud, todos los hospitales públicos, los tienen que dar de manera completamente gratuita a cualquier persona que lo vaya a pedir y también se puede comprar en farmacias y no requiere, digamos, una indicación o una receta. Y como les decía acá, el tema de la dosis, puede venir una dosis única de 1.5 miligramos o dos dosis de 0.75 que se toman con 12 horas de diferencia la una de la otra. Este de 2 dosis ahora entiendo que no es tan normal, porque lo que pasaba que es una pastilla muy fuerte que, digamos, si la paciente no se vomita o pasa cualquier cosa, puede reducir la eficacia, por eso ahora se hace una sola dosis. Bien, ¿qué hace? La inhibe o retrasa la evolución. ¿Sí? ¿Es común que pregunten dosis así a esta etapa? No. Nunca escuché que pregunten dosis. Son cosas más avanzadas. No creo que pregunten dosis. O sea, no creo, nunca he escuchado. Bien, lo importante es que a veces, muchas veces se confunde, que parece como si fueran métodos abortivos. Y no, en realidad no. Si hay una fecundación no va a tener ningún tipo de efecto. O sea, si ya hay fecundación, ya se encontró ese ovocito con ese espermatozoide, no va a tener ningún efecto el anticonceptivo de emergencia. Lo que sí puede hacer es inhibir o retrasar la ovulación, pero dependiendo específicamente del momento del ciclo en que nos encontremos. Y reduce el riesgo del embarazo a un 85 o 89%. Bien, el SHUSPE, que les decía antes, bien, se toma un anticonceptivo oral combinado o combinado oral. Pensé que había tanto. Bien, no es tan normal, está en el manual, pero no es tan normal. También, el mecanismo es el mismo, inhibe la ovulación. Fíjense que el riesgo también es más bajo, entonces es menos efectivo. Solamente lo vamos a usar cuando no hay levonorgestrel, que es digamos, el primero de elección. Cuando no tenemos disponible, podemos llegar a optar por este método. Pero fíjense que les dice acá también que tiene una mayor tasa de náuseas y vómitos que el levonorgestrel solo. Por ende, digamos, no va a ser tan indicado. Y el DIU de cobre, lo mismo que hablábamos antes, que la OMS lo considera como que es el mejor
120 horas por relación es el mejor para evitar un embarazo no deseado, que incluso está bueno porque esa paciente ya va a tener, digamos, un método anticonceptivo que le va a durar 10-12 años. A partir de esa exposición, digamos, ya le libre. Bien, esto es lo que le decía. En Argentina no requiere receta médica y debe estar disponible en todos los servicios de salud. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Nada? ¿Duros? Bien. Estos son, bueno, vamos a ver, el MELA, que es el método de lactancia amenorrea. Cuando vean... lactancia lo vieron en impresión. Bien, la succión del pecho estimula la liberación de prolactina. La prolactina también va a interferir en este eje hipotálamo hipófiso ovárico y lo que va a hacer es inhibir estos pulsos, la liberación pulsátil de GnRH por parte del hipotálamo. Si no liberamos GnRH, o liberamos menos, a nivel de la hipófisis vamos a liberar menos LH y menos FSH. Si liberamos menos FSH, no vamos a poner a madurar folículos, entonces no va a haber ovulación. Por eso, digamos, los primeros 6 meses de lactancia exclusiva, en pacientes obviamente que, digamos, que estén en esa ventana de tiempo, pero que además estén amamantando, van a ver que, si no me equivoco, hay como, bueno, una cierta cantidad de veces que el bebé tiene que tomar, tomar por día, específicamente para que funcione. Es un método más accesorio, pero bueno, estos son los criterios de los que les hablaba. No tiene que haber menstruación, o sea, la paciente no tiene que referir menstruaciones durante esos 6 meses, la lactancia tiene que ser exclusiva a demanda, el bebé tiene que tener menos de 6 meses y ya, si hay alguno de estas 3 ítems no los cumplimos, el método no es confiable, entonces no lo vamos a recomendar. Pero fíjense que la eficacia nos hace en un uso habitual es de 2, o sea, tiene una eficacia muy alta, exclusivamente si se cumplen estos 3 ítems. Bien. Después, los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad o estos métodos quizás naturales, van a ver, hay varios, son muy efectivos, pero si están bien utilizados, lo importante también es aclarar que no evitan infecciones de transmisión sexual. El método de calendario, o sea, el clásico normal, es básicamente identificar la ventana fértil, o sea, los días fértiles, que son un par de días antes y un par de días después de la ovulación, para ver si, digamos, si el espermatozoide puede llegar a encontrarse con el ovocito o no. Fíjense que el índice de PER correcto, digamos, o sea, haciéndolo a la perfección es de 9, que es un poco alto, y además no se lo vamos a poder indicar o no, digamos, no va a estar bueno que lo haga una paciente que tiene ciclos irregulares, porque nunca vamos a poder determinar bien en qué momento del ciclo estamos en el periodo de la ventana fértil o no, entonces se va a desaconsejar completamente. Después, el de la temperatura basal, estoy viendo el otro día que vienen como unos aparatitos como si fuesen unos glucómetros, que lo que hacen es medir la temperatura basal. También hay unos que miden el moco y la secreción de la vagina. Pero bien, temperatura basal después de la ovulación, que es el efecto que va a tener la progesterona principalmente, va a subir apenas un poco, o sea, medio grado, la temperatura corporal. Entonces, lo que básicamente el método consta de normalmente ir registrando todos los días a distintos momentos del día la temperatura corporal. Cuando sube esa temperatura días antes y demás, es porque estamos cerca de la ovulación, por ende no podemos tener relaciones sexuales. El tema es esto, que solo protege en la fase post-ovulatoria, porque nosotros vamos a identificar el momento en que sube la temperatura y es cuando ya ovulamos, ahí esperamos que pase la ventana fértil y solo esos días, hasta que menstruamos, es que estamos seguros de que no puede ocurrir un embarazo. Pero de ahí, desde el primer día de menstruación hasta que volvamos a constatar un aumento de la temperatura por la ovulación, no va a estar protegido. El del moco cervical, van a ver cuando veamos el eje y demás, que cambia mucho a nivel, digamos, por las hormonas.
Entonces lo que se hace es observarlo o incluso con la maquinita esta que les digo, no es tan normal, poder medir. Tiene un índice de PERL de entre 3 y 4 y bueno, requiere un entrenamiento de un ojo muy afilado. El sintotérmico combina un poco todas estas cosas, o sea, combina el tema de la temperatura corporal con el moco cervical y distintos otros síntomas. Digamos, hay personas que son muy conscientes de su ciclo menstrual en cuanto a cuestiones más psicológicas y cuestiones más fisiológicas de los síntomas que tienen, entonces pueden tener mayor adherencia, pueden tener, digamos, un índice de PERL más bajo, o sea, pueden funcionar mejor. Nada, solamente en la práctica veamos que hay muchas pacientes que no quieren tomar métodos anticonceptivos hormonales. Hay mucho estigma también. Lo que hay que entender es que los beneficios que tienen los métodos anticonceptivos, específicamente por ejemplo los hormonales, siempre van a superar un embarazo no deseado, un embarazo no buscado. Pero bueno, desde la facu, digamos, nos lo enseñan también, está en la guía, estos métodos basados en el conocimiento de la fertilidad. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? No, ya estamos terminando igual. Te iba a preguntar, sí. en temas finales de sexualidad, ¿qué es lo que tendríamos que, o sea, tenemos que saber todo obviamente, pero qué es lo que más importancia le dan en estos puntos? O sea, yo personalmente, lo que les diría es estudiar, digamos, definición de método anticonceptivo, clasificación, digamos, cómo los clasificamos en esos 8 cuadritos que veíamos antes y qué, digamos, qué vías de administración o qué cosas tenemos dentro de cada clasificación. Saber, por ejemplo, piden mucho, he escuchado muchos relatos, qué es el doble método, el método de doble acción, esa definición está muy buena. Después también, lo que por ejemplo yo cuando rendí el final, me hicieron como preguntas bastante raras, específicamente me dieron un par de pacientes y yo tenía que elegir qué método anticonceptivo le daba a cada paciente. Eso, por eso yo les digo que la guía, si tienen la oportunidad de leerla, léanla, porque es larga, pero está muy buena, se preparan el mate, se la leen, porque no digo que la impriman y se la subrayen, pero léanla, porque si yo lo hubiese leído, hubiese sido otro desafío. A mí me preguntaron, se los digo como una anécdota para contarles nada más, me preguntaron qué método anticonceptivo le daría a una paciente ciega. ¿A usted qué se les ocurre? Hagamos como el ejercicio. Combinados de 21 pastillas. ¿Cómo? Por ejemplo, pueden ser combinados de 21 pastillas, porque, bueno, los de 28 tienen los últimos 7 de placebo, pero como no sabe de dónde empezar, puede tomarse esas. ¿Vos leíste la guía o no? Generalidades. Ok, sí, es ese. A mí jamás se me hubiese ocurrido que a una paciente ciega yo le daría un método anticonceptivo oral combinado de 21 días. O sea, para mí no tiene ninguna clase de sentido. La guía dice eso. Para mí no tenía sentido. Yo lo primero en lo que pienso es en un DIU, en un implante, en una inyección, algo que una persona ciega no tenga que, quizás, que manipular un blister, que digamos, dependiendo cuándo fue la fecha de menstruación, se le tiene que poner el distinto sticker para los distintos días y demás. A mí me parecía extremadamente más fácil algún método anticonceptivo de esos de larga duración. Pero bueno, aparentemente no era la respuesta. Y después me dice, bueno, no, pero es un ACO. Y me dice, ¿de 21 o de 28? Y yo digo, bueno, de 28, porque como no tenés, no sé, qué sé yo, tipo, tomás todos los días, entonces tenés menos chance de confundirte. Ese fue mi razonamiento. Bueno, no. ACO de 21. Después lo mismo. Bueno, me acuerdo que me habían preguntado también para una nena de 14 años que va al centro de salud a pedir, que ahí en ese caso la pregunta era para ver si yo le daría un método anticonceptivo hormonal o no a esa paciente. Yo lo que dije es que en términos generales no, porque ahí hay como muchas cuestiones legales que, como les digo, no estoy seguro de poder responderles. Pero no sé si es lo más normal que en todos los finales les tomen algo así. Pero está bueno porque lo pueden integrar, sobre todo también con contraindicaciones. Por ejemplo, le dice una paciente mayor de 35 años, fumadora, si se acuerdan que vimos antes en las contraindicaciones, no le vamos a dar una cosa, no le vamos a dar un combinado. Si quiere tomar uno hormonal, le vamos a dar uno solo de progestágeno, porque reduce, digamos, o sea, desaparece directamente el
riesgo cardiovascular que dan los combinados. Eso así, o sea, saberse las contraindicaciones más importantes o, por ejemplo, qué le darían a una paciente que está en lactancia, demás. Eso como muy general de, bueno, a qué paciente le damos qué cosa. Pero como les También digo, relacionarlo mucho con lo legal, ¿no? sí, sobre todo porque ahí te puedes meter, depende, cómo lo quieras encarar vos. O sea, si te gusta más fisio y te sentís más seguro con fisio, te metés directamente tipo en el eje, sobre todo los hormonales y demás. O si no, te puedes meter mucho a consejería sexual, que es uno de los temas que van a ver. Y con consejería sexual se meten con APS y hablan de, bueno, como el rol del médico, del promotor de la salud en cuanto a los métodos anticonceptivos. Tomar esta cuestión legal de, bueno, de que por ley tienen que ser gratuitos y demás. Sí, pueden encararlo para el lado que más cómodo les quede. Fíjense, acá hay como un pequeño cuadro, muy resumido, donde hacemos repaso general de todos los métodos. Preservativo peniano está por duración, o sea, cuánto tiempo tiene su efecto anticonceptivo y el mecanismo principal. Esto les queda, yo después por el grupo de segundo año, no sé si todos están, cualquier cosa se acercan y los agrego. Voy a mandar la presentación, así que les queda el resumen. Bueno, y esto es un poco lo que vamos a ver mañana, para los que fueron llegando después. Mañana a las 2 en este mismo Anfi vamos a ver anatomía del aparato genital femenino y a las 4 vamos a ver fisiología de los ejes gonadales, ovárico y testicular. Vamos a ver mejor todo esto. ¿Alguna duda de todo esto que estuvimos hablando? Fue como bastante. Entonces, el IP de los principales sí hay que saber todo. Sí, o sea, ubicarse más o menos en cuáles son los más seguros. También algo he escuchado que algunos docentes preguntan, bueno, cuál es el método anticonceptivo más eficaz. Y nada, hay uno que quizás mirando el índice de Pearl o demás puede pensar, bueno, en un mecanismo de doble barrera, un mecanismo doble. Pero en realidad muchos docentes les van a decir que el método anticonceptivo más eficaz es la abstención, directamente no tener relaciones sexuales. Y tiene un montón de sentido. Pero bueno. Sí, también está bueno que repasen promoción, prevención de salud, medicina social, que eso lo vuelven a renovar, y representaciones sociales y prácticas, que acá es muy importante. Aprovecho para meterles el chivo también que les va a servir. Nosotros 6 y 7 de abril, o sea, lunes 6 y 7 de abril, acá en la Facu vamos a hacer el encuentro de formación en salud. Son 2 días, más o menos, con charlas desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, con distintos profesionales de la salud, que van a dar un montón de paneles. Es completamente gratuito. Entran acá a nuestro Instagram, está la publicación, o si no, entran a efsarc.com.ar, se van hasta esta parte de acá y se inscriben. Como les digo, es completamente gratuito, tienen certificados de la UNR que les va a servir para poner en el CV. Acá en la Facu, lunes 6 y martes 7 de abril. Vamos a ver muchas cosas también que les van a servir para segundo. Vamos a ver electro normal y patológico, vamos a ver algunas cositas que están buenas con profesionales que también están buenos. Y muchos éxitos con el cursado. Los vemos mañana. Cualquier duda, nos estamos hablando por el equipo de salud. Gracias.